Hola, ¿qué tal? Mi equipo y yo nos hemos dado a la tarea de recopilar información y a continuación les vamos a hablar sobre la participación de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Mi equipo está conformado por Fabela López Mitzi Guadalupe, Segura Mora Mayra Yasmín, Viloria Vargas Johan, Ruiz Flores Jacqueline y su servidora Campuzano Córdoba Lucy del Carmen. Yo les hablaré sobre los factores ideológicos del imperialismo japonés del periodo de entreguerras hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Empezaré por la era Meiji, ya que aquí están las bases ideológicas del nacionalismo y del imperialismo, como por ejemplo el movimiento Sonoyoi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, el cual surge con la apertura al comercio americano e inglés y con los tratados injustos. Este era un movimiento fuertemente xenófobo. Y el otro concepto importante es el eslogan de la era Meiji, el cual es Fukoku Kyohei, país rico, ejército fuerte, el cual nace gracias a una política de viajes al exterior para aprender y estudiar los modelos occidentales. Otro término importante es el de nación, adaptado al japonés como tipo de pueblo basado en el modelo alemán, y la Constitución Meiji de 1889, de igual forma inspirada en el modelo alemán, definía la nacionalidad en sentido cultural y étnico y ponía énfasis en la lealtad y en la disciplina militar. El emperador en esta constitución se encontraba en la cúspide del sistema político. Otro punto importante será el pan-nacionismo, el cual fue una corriente que defendía la liberación de los pueblos asiáticos del yugo europeo. Y según John Holt, surge como reacción al imperialismo europeo, ya que Japón se sentía psicológicamente a la defensiva a causa de lo que el país creía, una creciente hostilidad de las potencias occidentales. Este, este pan-nacionismo adquirirá connotaciones imperialistas hacia finales de la era Meiji, y en esta versión imperialista se afirmará que Japón, debido a su modernización y a su industrialización, debería sustituir a China como centro del mundo asiático y liderar a Asia. Esta expresión política del pan-nacionismo se articulará en forma de pequeñas sociedades patrióticas y más adelante en el ejército. A las sociedades secretas patrióticas a las que se hace referencia son, un ejemplo de ellas es esta, y aquí está su fundador, Ryohei Uchida, el fundador de la Sociedad del Dragón Negro, también conocida como Sociedad del Amor. Es una de las primeras sociedades secretas, y en su principio estas impugnaban por la expansión ultramarina y por los intereses japoneses, y los objetivos primordiales son los que plantea el pan-nacionismo, la prosecución de su especial misión en Asia. Otro punto importante es el sintoísmo estatal. El sintoísmo es la religión tradicional de Japón. Después de la campaña de promulgación de la Gran Educación, el sintoísmo se convirtió oficialmente en la religión estatal. De esta forma, un aparato estatal apoyaba los santuarios del Shinto, que constituían la base ritual para un retorno a la creencia semi-religiosa en la historia mitológica del Japón. Este sintoísmo estatal promovía la esencia nacional Kokutai y promocionaba y elevaba la divinidad del emperador como esencia de la unidad de la nación, creando un árbol genealógico que se remonta hasta el primer emperador y de ahí a las deidades más importantes de la mitología japonesa. Aquí se puede observar en este grabado al emperador en el centro, a la emperatriz a su lado, y estos están rodeados de deidades japonesas. Esta teología sintoísta, así como la teoría sobre el origen nacional y sobre la santidad del emperador, se enseñaban en los llamados cursos morales en escuelas elementales. Y esto, el sintoísmo estatal, facilitaba los medios de fortalecimiento de la solidaridad nacional a través de las observancias patrióticas,
centralizadas en los santuarios. Este será promovido por el gobierno desde los inicios de la era Meiji hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial. El Kokutai al que se hace referencia está traducido como esencia nacional, que es la mayor expresión de la ideología japonesa del periodo Meiji y del imperialismo japonés, y hace referencia a los aspectos eternos e inmutables de la política japonesa, derivados de la historia, la tradición y las costumbres, concentrados en el emperador. Las raíces del Kokutai se encuentran en la obra Nueva Tesis de Aizawa, que se basaba en la historicidad de la mitología, donde los dioses fueron los creadores de Japón, y donde la diosa más grande de estos dioses dio origen a una línea interrumpida de emperadores que llega hasta la actualidad. Así, este origen divino de la nación y del emperador eran los fundamentos, la esencia de Japón, ya que en este periodo la devoción al emperador y a la nación eran virtualmente sinónimos, impregnando la sociedad japonesa de un fuerte nacionalismo. Así llegaremos a los años 20, donde los historiadores occidentales han llamado a esta época como el gobierno de los partidos, y los historiadores japoneses como una etapa de confusión y de confusión política, ya que ideologías opuestas entre sí utilizaron los problemas sociales y económicos, como los tumultos del arroz en 1918, para crear tensiones entre la clase dominante y el proletariado, los campesinos y los intelectuales. Estas ideologías iban desde la democracia, el socialismo y el comunismo. Durante este periodo también se da un nuevo auge de las sociedades secretas patrióticas nacionalistas, al que se une el ejército, que juntos se volverán en un eficaz vehículo de la difusión del pensamiento nacionalista militarista. Así, en los años 30, el elemento más importante será el militarismo, que después de la etapa del gobierno de los partidos se da una desilusión respecto a los partidos tradicionales, sobre todo a causa de la corrupción y del oportunismo, y se da un impulso hacia el militarismo y el totalitarismo, ya que para muchos ciudadanos lo que el Japón necesitaba era un fuerte gobierno autoritario y una preparación militar agresiva. De esta forma, se ofrecen esperanzas de prosperidad por medio de la expansión en el exterior, y se fomenta en el pueblo un frenesí de espíritu ultranacionalista. Así, en los años 30 regresa con más fuerza el concepto del panasianismo antes mencionado como justificación para la expansión. Así, estas ideas culminarán con el establecimiento de la gran esfera de coprosperidad del Asia Oriental, el cual fue un concepto creado por las autoridades que representaba el deseo de formar un bloque de naciones asiáticas lideradas por Japón para liberarlas del yugo europeo y de la influencia occidental. Y este fue uno de los términos más usados para justificar la agresión japonesa en el Asia Oriental. Así, la primera manifestación de esta política será el establecimiento de Manchukuo, un estado títere japonés en Manchuria en 1932. Y aquí podemos observar un póster del estado títere japonés de Manchukuo, promoviendo la armonía entre japoneses, chinos y manchúes. Y arriba se enseña un sello en el que se observan todos los países de la esfera de coprosperidad. Después estarán los años 40, donde Japón estaba más cerca de lo que los propios japoneses llamaban un estado defensivo o un estado de consenso, en el que toda la nación se dirigía hacia unos objetivos colectivistas con propósitos defensivos, orientándose ideológicamente hacia el interior, hacia sus dogmas tradicionales y sus mitos históricos, a fin de alcanzar un consenso total.
En el estado defensivo japonés se recupera la estructura política de la Constitución Meiji, donde se centra en el emperador. Y los nuevos elementos introducidos en el escenario político fueron el militarismo y el concepto de socialismo de Estado. Así, en 1940, la Asociación para la Asistencia a la Autoridad Imperial será la nueva estructura nacional. Esta proponía la unificación a todo esfuerzo burocrático y político del Japón en torno a los objetivos imperialistas. Seguía en parte el modelo del partido nazi y era parecido al sistema comunista de partido único. Aquí hubo 3 clases de esfuerzos de movilización. El primero fue el popular, en el que se movilizaba el frente interno. El segundo fue el de la voluntad nacional, que buscaba una fusión de todas las organizaciones políticas, sociales y culturales. Y el tercero fue el espiritual, que presionaba para mantener la unanimidad del pensamiento y la firmeza en la creencia de un exacerbado nacionalismo. Y aquí se puede observar al grupo directivo de la Asociación para la Asistencia a la Autoridad Imperial. De esta forma llegaremos hasta el fin de la guerra, que con la ocupación americana se daría fin a las políticas nacionalistas, militaristas y totalitaristas, así como a las tendencias expansionistas. También se recetará la adopción y práctica fiel de principios democráticos y liberales. Yo les voy a hablar de la composición política interna y política exterior de Japón del periodo entre guerras hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo abarca de 1918 a 1945. Primero voy a comenzar hablando del periodo Taisho. El periodo Taisho es una era. Las eras en Japón es la manera tradicional de dividir el tiempo en unidades. La situación de Japón estaba en un momento crítico, ya que acababa de cambiar al emperador y se iba a iniciar una nueva época. Una vez que esto comienza, se reinicia el calendario y tras la muerte del emperador Meiji, el emperador Taisho ocupó su trono y de esta forma se dio comienzo a este periodo, que duró de 1912 a 1926. En esta época, la comunidad internacional reconoció a Japón como una potencia emergente y se dio su participación en la Primera Guerra Mundial, en donde fungió como aliado de los británicos. Los resultados de la Primera Guerra Mundial le permitieron a Japón apoderarse de antiguas colonias alemanas dentro de esas regiones y se le presentaron 21 demandas a China en 1915, las cuales no solo pedían el reconocimiento de Japón, de Shandong, sino futuras concesiones en Manchuria y Mongolia. Además, en estas demandas se establecía que China tenía que tener asesores japoneses en su gobierno y administración, además de en la policía y en las fuerzas armadas. Sin embargo, en este periodo, la débil salud del emperador Taisho llevó a que en el año 1921 se diera su poder a su hijo, a Hirohito. Y con el deceso de este mismo emperador en 1926, su hijo Hirohito asume el trono el 25 de diciembre de ese mismo año. Y con este hecho se da comienzo al periodo Showa, que dura de 1926 a 1989, que es principalmente en la era en la que nos vamos a basar. Cabe señalar que el emperador Taisho impulsó en un primer momento el expansionismo imperial japonés, además de una cierta libertad pacífica dentro de la región, que garantizó un sufragio universal que se dio en 1925. Dio también la propiciación de la libertad de expresión y la formación de los partidos políticos en Japón. Principalmente se dieron 3, que fue el Seiyukai, el Minseito y el Kenseikai. El surgimiento de las asociaciones de obreros y campesinos también tuvo un gran impacto, además de que se dio cierta igualdad a las mujeres durante. Yo les voy a hablar sobre la participación y reacciones en los conflictos
de parte de Japón durante el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Japón se había vuelto una potencia hegemónica y había prosperado a costa de potencias de Occidente como Alemania. También entre sus objetivos estaba el volverse imperialista y el extender su dominio territorial sobre Asia del Este principalmente. También durante la Conferencia de París, que, que se llevó a cabo después de la Primera Guerra Mundial, Japón fue un participante casi ausente, pues solo participaba en temas que lo afectaran directamente o que fueran de su interés. De hecho, Sakurai, un profesor de la Universidad de Reitaki en Japón, menciona que el gobierno japonés afirmaba que era mejor proteger los intereses mínimos de Japón, basándose en juicios realistas y actuar en conformidad. Y una vez asegurados, adoptó políticas que reforzaban la cooperación con el Reino Unido y especialmente con el nuevo líder occidental, que era Estados Unidos. Un acontecimiento importante donde participó Japón fue la Guerra Civil Rusa, y aquí participó juntamente con los aliados cuando decidieron ocupar partes de Rusia y enviar respectivamente soldados. Japón fue el que envió más soldados, envió aproximadamente 70,000 y los envió al lejano oriente de Rusia y tomó control de Vladivostok y de toda la costa del Pacífico. También Japón fue quien se mantuvo más tiempo en el territorio ruso, pues se mantuvieron ahí hasta 1922 y solo se retiraron cuando vieron que ya no había posibilidades de ganar, pues ya había resultado en fracaso para los aliados. Igualmente, otro acontecimiento importante fue la Segunda Guerra Sino-Japonesa, pues fue un antecedente para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Comenzó en 1937 e inició cuando soldados japoneses atacaron el puerto de Marco Polo cerca de Pekín y decidieron comenzar una guerra total contra China. Igualmente, dentro de este periodo ocurrió un acontecimiento importante que fue la llamada masacre de Nankín en diciembre de 1937, pues el ejército imperial japonés cometió violentos crímenes contra la población china. Y bueno, esta Segunda Guerra Sino-Japonesa concluiría en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Japón formó parte de las potencias del eje, juntamente con Alemania e Italia, y su objetivo sobre todo era expandirse sobre Asia, pero igualmente durante la guerra Japón decidió tomar una vía diferente en el expansionismo y decidió invadir la Indochina francesa, la Indonesia holandesa y las posesiones británicas del Extremo Oriente, aunque esta decisión tardó en tomarse. Y bueno, igualmente la acción japonesa consiguió que los franceses aceptaran la ocupación del sur de la Indochina en julio de 1941, mientras que los holandeses en Indonesia se mostraban más renuentes a que los japoneses tomaran posesión de sus tierras. Y bueno, esto terminó cuando los Estados Unidos cerraron este paso de expansionismo a Japón. Y bueno, a partir de este momento las relaciones entre ambas naciones se volvieron más tensas y Estados Unidos había igualmente privado a Japón del suministro de petróleo y por consecuencia su comercio se vio reducido en gran manera. Después de esto, otro acontecimiento ocurrido que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial fue el ocurrido el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron las bases estadounidenses de Oahu y en Hawái. Esto lo realizaron en 2 oleadas y la primera fue cuando los bombarderos comenzaron el ataque en las bases aéreas de Hickam Field y en la principal base de aviones de caza. Y la segunda oleada fue cuando atacaron hacia una base aeronaval y de la infantería de marina del centro de Pearl Harbor. Y este ataque desencadenó que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial un día después. Después del ataque a Pearl Harbor, Japón decidió expandirse a Malaya y Filipinas. Igualmente, a finales de diciembre de 1941 ocupó Hong Kong.
Igual en febrero del año siguiente derrotaron a los holandeses en una batalla naval y accedieron a la Indonesia y ocuparon Singapur, que había sido una base británica muy importante. Bueno, hasta ahora los japoneses habían tenido una serie de victorias para 1942. Sin embargo, esto terminó cuando en junio del mismo año ocurrió la batalla de Midway, donde los portaaviones estadounidenses destruyeron a los portaaviones japoneses en un ataque que en un principio tenía como objetivo para Japón el de conquistar la isla Midway y atraer a la flota estadounidense para una batalla decisiva. Pero bueno, esta operación por parte de los japoneses fue descubierta por Estados Unidos y terminó en derrota. Y bueno, esta batalla marcó un punto importante en el curso de la guerra, principalmente para Japón, porque en este periodo, en esta guerra, había perdido importantes portaaviones y también perdió pues la victoria que hasta ahora había tenido. Bueno, igual después de esta derrota, después en octubre de 1944 ocurre la batalla aeronaval del Golfo de Leyte. Bueno, en esta batalla los japoneses sabían que los estadounidenses atacarían Filipinas y por ello elaboraron un plan encabezado por el almirante Toyoda, jefe del rango Kental, y este plan consistía en evitar que el enemigo ocupara o se instalase en Filipinas. Toyota contaba con 70 buques y el apoyo de 700 aviones, pero pues la batalla igualmente terminó en derrota para los japoneses y la victoria la obtuvieron los Estados Unidos. Y bueno, aquí en esta batalla Japón ya quedó derrotada y perdió toda facultad para enfrentarse a la armada estadounidense. Y la única opción que tenían fue lo de los pilotos suicidas, que se les conoció como kamikaze. Y estos pilotos se estrellaban de manera intencional en contra de los buques enemigos. Bueno, pues igual Japón seguía resistiéndose a perder y ocurrió otra batalla entre el 19 de febrero y el 26 de marzo de 1945. Y fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla tuvo lugar en Iwo Jima entre las tropas estadounidenses y el ejército del Imperio de Japón, donde, bueno, igualmente los Estados Unidos ganaron la batalla, conquistaron la isla. Sin embargo, pues sí tuvieron una resistencia por parte de Japón donde murieron miles de personas a causa de ello. Bueno, igual meses después de esta derrota, el 14 de agosto de 1945, Japón reconoce su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Esto como consecuencia de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. Y bueno, el 6 y 9 de agosto respectivamente. La bomba lanzada el 6 de agosto de 1945 fue la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Igualmente, Armando Pérez menciona que en el momento de la explosión murieron instantáneamente 145.000 personas, del total de 300.000 que habitaban en la ciudad, víctimas de la onda de choque y de la ola de calor causadas por la fisión atómica. Y en 3 semanas se agregaron 15.000 más en Hiroshima y 32.000 en Nagasaki. Hasta un año después, 77.000 muertos engrosaron la lista. Bueno, este suceso tuvo como consecuencia una gran cantidad de muertes, de pérdidas humanas en un solo instante y repercusiones para la población aún años después. Y este acontecimiento marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo voy a hablar sobre las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial en Japón. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto bélico más grande de la historia por la movilización de recursos materiales y humanos que tuvo y también por el número de muertes que causó. Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial después de que Estados Unidos lanzara la segunda bomba nuclear en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dejando un número de muertos aproximadamente de 200.000 solamente en esas dos ciudades. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias más relevantes en general y ya después me voy a centrar
en las repercusiones que dejó en el ámbito económico, político, ideológico y demográfico. Como primer punto tenemos el fin de los regímenes totalitaristas. También tenemos que Japón perdió alrededor del 42% de la riqueza nacional y también el 44% de la capacidad industrial que tenía. El contexto que tenía Japón era un ambiente de ruina, tenía hambruna y tenía obviamente escasez de alimentos, acompañados de una inflación elevada. Por lo tanto, su economía era pésima. También pierde territorios en ultramar, esto obligando a que su economía su comercio exterior, fuera restringido. También se enfrentó a una reconstrucción de su territorio, siendo la base la economía estatal, quien lo regulaba. También se eliminan los zaibatsus, que eran agrupaciones de empresas frecuentemente familiares, de tipo familiar. Y también el otro punto que lo acompaña fue que los 4 monopolios familiares más importantes fueron disueltos, que eran los Mitsubishi, los Mitsui, los Sumitomo y los Yasuda. También se eliminan las confederaciones laborales y esto le dio paso al sindicalismo del Japón, que se aplicaba empresa por empresa. Y también otro punto que me parece muy importante destacar fue la creación de su constitución en el año de 1947. Les voy a decir los puntos más importantes de esta constitución. En primer lugar, se destituye del poder soberano al emperador y va a ser sustituido por un gabinete que va a trabajar en conjunto. También se va a empezar a pugnar por derechos de igualdad y de libre competencia, que más adelante se verá reflejado en las empresas. También van a tener una reforma agraria. Ahora los agricultores van a ser dueños de sus tierras y se van a eliminar los terratenientes. También hay reformas educativas. Estos se basan en los modelos norteamericanos y ahora la educación básica va a consistir en 9 años obligatorios. También se va a crear un código civil con base a la igualdad del hombre y la mujer. Va a surgir el derecho a la libertad de reunión, de asociación y de expresión, incluyendo al Partido Comunista. La religión oficial deja de ser el sintoísmo y ahora hay una libertad de culto. Actualmente la religión más profesada en Japón es el budismo japonés y después le sigue el sintoísmo. Al ser eliminados estos grupos de empresas, los zaibatsus, se fomenta la sana competencia y así surgen las pequeñas y medianas empresas. La sana competencia buscaba elevar el número de ventas y así que todas las empresas participaran. También se eliminan los autoritarismos humillantes hacia los trabajadores y se empiezan a tomar en cuenta los derechos del trabajador. También hubo transformaciones en la legislación tributaria y ahora la tributación pasa a ser directa, esto para tener un control más fácil, basándose en la ética samurái del tiempo de los emperadores Meiji del siglo XIX, en donde cabe resaltar que la lealtad es el valor fundamental de la ética samurái. Otro punto importante es que para 1951 Japón ya introduce el ya conocido control estadístico de calidad, que estudia y ejecuta meticulosamente todo el proceso de producción. También surge el premio Deming, que se entrega anualmente y es el máximo galardón que se puede alcanzar en el control de calidad. Después, Japón comienza a crecer de manera impresionante gracias a la dedicación para construir una economía y una sociedad extraordinariamente dinámica que actualmente sigue destacando. Tampoco hay que olvidar que la reconstrucción de Japón se llevó a cabo por técnicos, científicos, estudiantes, campesinos, obreros, etc., ya que toda la sociedad japonesa contribuyó al crecimiento que hoy en día se tiene, porque copiaban los modelos más modernos
extranjeros de la época y ellos se dedicaban a perfeccionarlos y modernizarlos, adaptándolos a las necesidades que Japón requería en ese entonces. Bueno, ahora vamos a pasar a las consecuencias demográficas que tuvo Japón. Obviamente tuvo imponderables destrucciones materiales, o sea, los daños materiales fueron muchos, pero la guerra tuvo alrededor de 45 millones de víctimas y Japón tuvo 2 millones aproximadamente de pérdidas. Esto pues sin contar el daño moral que le causaron al pueblo japonés, y creo que este fue el detonante para que Japón crezca impresionantemente después de este conflicto. Ahora vamos con consecuencias ideológicas. Aquí nada más quedan dos grupos ideológicos, que era el procapitalista, que se basaba en la idea de libertad y defensa de la democracia parlamentaria, y pues por otro lado estaba el procomunista, que actualmente es el que prevalece en Japón, y ellos tomaban la idea de igualdad y justicia social. Ambos grupos ideológicos con diferentes manifestaciones. Bueno, y por última parte, de consecuencias económicas, de acuerdo a los argumentos de Takahutsu Nakamura, que fue especialista en el desarrollo económico en Japón, analizando el contexto de la posguerra, afirma que la época de crecimiento acelerado de la economía japonesa duró alrededor de 20 años, esto desde principios de los 50 hasta principios de los 70, en donde se produjeron cambios notables, tanto en el interior de la economía japonesa, pero también obviamente esto lleva a que se reflejen en el exterior, sobre todo en sus relaciones con la economía mundial. Ahora vamos a pasar a otro punto que fue basado en las industrias pesadas y químicas, donde se tuvo un cambio muy notorio en el contenido de productos de exportación. También en lugar de productos como el hierro y textiles, quedaron como fuerza principal para exportar las máquinas y equipos de transporte como barcos y autos, es decir, productos con alto valor en la tasa de valor agregado, y también así aumenta la importación para el consumo interno. También se bajan las importaciones respecto al Producto Interno Bruto. Bueno, y ya para concluir esta participación, podemos decir que el pueblo japonés ha sufrido la mayor reforma registrada en la historia moderna, porque con una voluntad admirable y un afán de aprender y una marcada capacidad de comprensión, han erigido en Japón a partir de las cenizas dejadas por la guerra, donde imperó la supremacía de la libertad individual y la dignidad personal, y en ese proceso se ha creado un gobierno verdaderamente representativo que ha sido comprometido con el avance de la moralidad política, libre de empresas y con justicia social. Así que desde puntos políticos, económicos y sociales podemos decir que Japón está a la altura o al nivel de cualquier nación libre en la Tierra. Bueno, esto sería todo por mi parte. Agradecemos mucho que hayan visto este video y esperemos que el contenido en él sea de mucha utilidad. Gracias.